Hola, muy buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Saludamos a los oyentes del dial 1020 AM y a todos los que nos escuchan por internet a través de radioprimavera.com. Hoy en Vidas con Propósito continuamos con la serie Una nueva forma de hablar, serie que iniciamos 2 semanas anteriores y hoy compartiremos el tercer tema de esta serie. Estás escuchando Vidas con Propósito para volver a vivir. El tercer tema lo hemos titulado ¿Cómo disentir sin pelear? ¿Cómo disentir sin pelear? Bueno, y después de una larga ausencia, hoy nos acompaña nuevamente aquí en el espacio de Vidas con Propósito el pastor Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito. Ángelo, muy buenos días y bienvenido. Además, coméntale a los oyentes a qué se debió su larga ausencia. Muy buenos días, Oscar, y buenos días, estimados oyentes. Gracias por escucharnos. Fueron 5 semanas en los que no pude estar aquí en Vidas con Propósito. La primera semana pues estuve en la Convención Nacional del Concilio de las Asambleas de Dios. Cada 4 años los ministros del concilio nos reunimos para ser ministrados por la palabra y también para compartir y elegir al presbiterio nacional que dirige los designios del concilio durante los siguientes 4 años. Luego estuve continuando ahí en la ciudad de Bogotá con mis estudios en ISUN, que es el Instituto de Superación Ministerial. Gracias al Señor pues ya terminé los 4 seminarios, los 4 ciclos y ahora pues soy licenciado en teología. Muy bien, Ángelo, felicitaciones por su logro, verdad nos alegra que esté nuevamente con la iglesia aquí en Vidas con Propósito. Hoy vamos a seguir con la serie, como decía al comienzo, una nueva forma de hablar. Y la pregunta para comenzar, ¿por qué el tema de hoy? ¿Cómo disentir sin pelear en medio de este difícil tráfico de la ciudad? De esta difícil movilidad. Yo creo que es muy apropiado porque tenemos que aprender a disentir sin pelear. Bueno, Oscar, antes de contestar su pregunta sobre la introducción del programa de hoy, quiero agradecerle a usted y a Beatriz Cifuentes por haber estado al frente del programa radial y pues son una bendición tanto para los oyentes como para mi vida. Muchas gracias. Bueno, ¿por qué este tema, Oscar, de cómo disentir sin pelear? Es que a menos que nosotros aprendamos a disentir con los demás sin tener que llegar a generar conflictos, choques, nosotros entonces no podremos decir que en verdad somos buenos comunicadores. Comunicarse es todo un arte y lastimosamente pues pocos han estado dispuestos a aprender el arte. De hecho en el ISUN una de las materias que yo cursé se llamaba comunicaciones y créame que es una herramienta que bien utilizada, bien usada nos puede dar a nosotros unos muy buenos resultados. Por ejemplo, cada pastor de los que estábamos haciendo el seminario teníamos que pedirles a nuestras esposas y a nuestros hijos que le enviaron una carta al profesor contestando a la pregunta de cómo nosotros nos comunicábamos con ellos. Esa tarea era obligatoria, ¿no? Y era todo un desafío para nosotros porque pues iban a salir a la luz pues cosas que pues uno de pronto a veces no quiere o no se imagina. En lo personal yo creía que tenía una excelente comunicación con mi familia. Pero al leer las líneas que mi esposa me escribió, que mis hijos me escribieron, pues tuve la oportunidad de ver ciertas grietas en ese proceso de comunicación hacia ellos. Así que yo también les desafío a los oyentes para que hagan la misma pregunta a sus seres queridos. ¿Cómo se están comunicando con ellos? Pero háganlo con la disposición de escuchar de ellos lo que tienen para decirle. Yo creo que si lo hiciéramos más a menudo, nuestra comunicación tendría una revolución para bien. Ángelo, algunos quisieran saber qué es disentir. ¿Cómo definiría usted esa palabra y que no es tan común y qué papel juega en nuestras relaciones? El diccionario define la palabra disentir de la siguiente manera: no ajustarse al sentir o al parecer de alguien. Yo la definiría así:
ver algo de manera diferente a como lo ve el otro. Dentro de las relaciones personales, pues habrá momentos en que nosotros debemos manifestar nuestras diferencias de opinión o diferencias de sentimientos hacia alguien. Pero es aquí, Oscar, donde nosotros fallamos frecuentemente, bien sea porque nos callamos, no decimos nada, o bien sea porque nos pasamos en las palabras y terminamos ofendiendo o creando una disputa innecesaria. Los santanderianos tenemos una regla cultural equivocada. Dicen, debemos decir la verdad, duélale a quien le duela. ¿Qué opina de esto? Sí, Oscar, nosotros los santanderianos hemos tomado como gran valor el decir la verdad. Y eso está bien, ¿no? Hay que decir la verdad. El tema es que nosotros queremos decir la verdad sin importar cómo. Y al no prestarle importancia al cómo se dice, entonces hemos hecho fama de ser atravesados y de ser imprudentes. Y obviamente esa fama es con justa razón. Quiere decir que a veces es mejor no decir la verdad y más bien adular a la gente haciéndoles creer que estamos de acuerdo con todo lo que ellos dicen o piensan. No, Oscar, la verdad hay que decirla y no debemos caer en la hipocresía para ganarnos el favor o el buen concepto de los demás. Así que es nuestro deber hablar siempre con la verdad, pero el decir la verdad no es una virtud por sí sola, ¿sí? Para decir una verdad hay que saberlo hacer. Incluso yo me atrevería a decir que hay momentos en que es mejor no decir nada, así sea la verdad. Es mejor como que guardar silencio, uno quedarse callado. El libro de Proverbios nos enseña este principio de sabiduría. Se lo voy a leer, está en Proverbios 17:28. Dice de la siguiente manera: hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio, se le considera prudente si cierra la boca. Esto que usted menciona no es nada fácil de hacer y menos para los santanderianos que tenemos como costumbre el ser francos y decir lo que sentimos. Digamos que a todos nos cuesta, Oscar. Se requiere mayor sabiduría para aprender a callar que para aprender a hablar. Es por eso que Salomón pues nos dice que hasta un necio se le considera sabio, se le considera prudente si se queda callado. Aunque nosotros estamos tratando ahorita la serie Una nueva forma de hablar, yo creo que el aprender a callar hace parte de esta forma de hablar que nosotros estamos tratando y va a bendecir nuestras vidas. O sea que en el proceso de comunicación hay que aprender no solo a hablar, sino también a callar. Exacto. Fíjense que hemos hablado de aprender a callar, por eso hay que aprender cuándo y cómo hacerlo, ¿sí? No siempre se requerirá que callemos. Por ejemplo, en el juicio del Señor Jesús, antes de él ser condenado a la crucifixión, él no contestaba ninguna de las preguntas que le hacían ni el sumo sacerdote ni Pilato. ¿Para qué? Para que se cumpliera lo que decía la profecía de Isaías 53:7, que dice: maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Hasta ahí vemos que se cumple la palabra, pero llegó un momento en que el Señor abrió su boca, y vamos a leer el relato. Está en Juan 19, del 6 al 11. Dice así: tan pronto como lo vieron, los jefes de los sacerdotes y los guardias gritaron a voz en cuello: crucifícalo, crucifícalo. Pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes, replicó Pilato. Por mi parte no lo encuentro culpable de nada. Nosotros tenemos una ley, según esa ley debe morir porque se ha hecho pasar por hijo de Dios, insistieron los judíos. Al oír esto, Pilato se atemorizó aún más, así que entró de nuevo en el palacio y le preguntó a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó nada. ¿Te niegas a hablarme?, le dijo Pilato. ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para mandar que te crucifiquen? No tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba, le contestó Jesús. Por eso el que me puso en tus manos es culpable de un pecado más grande. Notemos que cuando Jesús habló, no fue para defenderse de las acusaciones, sino para declarar con autoridad y con serenidad esas verdades que Pilato ignoraba, y al mismo tiempo pues revelar entre líneas que lo que estaba sucediendo pues era parte de un plan divino. Jesús tenía no solo la verdad, sino también Jesús tenía el poder para destruir a aquellos falsos acusadores quienes estaban llevando un juicio con mentiras y con calumnias. Pero aquí vemos que el Señor se quedó callado cuando debió callar y Él habló cuando debió hablar.
sin que se interrumpiera el propósito de Dios. No habló de más, digámoslo así, pero tampoco habló de menos. Él habló justo lo que tenía que hablar. Yo creo que sabiduría será si nosotros aprendemos de Jesús. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Muy bien, después de esta introducción, Ángelo, ¿cuáles son los principios o los pasos que debemos tener presentes para disentir sin pelear? Vamos a arrancar entonces con el primer principio para que en medio de esas diferencias, en medio de ver las cosas diferentes al otro, nosotros podamos tener unas buenas relaciones y aún así el proceso de comunicación no se interrumpa. El primer principio entonces es: aprenda a callar. Se lo repito, aprenda a callar. Santiago 1:19, versículo clave en la comunicación, dice lo siguiente: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Y permítame entonces, voy a poner una situación para explicar este primer principio, Oscar. Es sábado por la tarde, Valentina está muy triste y además está llorando. Su esposo se ha ido furioso. ¿Qué pasó? Bueno, minutos antes, cuando él había llegado de su trabajo un poco molesto, fue tosco con sus palabras. No saludó al llegar, no pidió con amabilidad que se le sirviera el almuerzo, tampoco dio gracias y ni siquiera llevó los platos a la cocina. Cuando abrió su boca fue para decirle a Valentina: siempre hace lo mismo y así quiere que llegue temprano los sábados. Eso fue la tapa, pues Valentina no aguantó más y estalló. De su boca salieron las palabras más hirientes que alguna vez ella pudiera haberle expresado a su esposo. Eres un desagradecido, le dice Valentina. Pues si no te gusta llegar temprano a casa, pues no llegues. Es más, tu presencia arruina la paz de esta casa. No entiendo cómo pude haberme casado contigo. Eres un insensible y no te das cuenta de nada de lo que hago por ti. Mejor harías con irte de la casa. Bueno, Augusto pues no soportó más y sin mediar más palabras salió de su casa tirando la puerta a su salida. Oscar, ¿qué acabé de describir en esta breve historia? Bueno, las vivencias de muchos hogares que no han aprendido el arte de comunicarse con sabiduría. Y desde luego, Oscar, que el comportamiento de Augusto es condenable en todo sentido. Él, pues como esposo, debería ser alguien que valore a su esposa. Él debería tener para con su esposa las mejores palabras, los mejores calificativos. Él debería pues haber llegado con una actitud diferente a su casa, independientemente de todos los problemas que él haya tenido antes de llegar. Así que coincidimos que la conducta de Augusto es censurable. No obstante, en lo que quiero hacer hincapié de esta historia es que Valentina no fue sabia en su reacción. Ella debió haber notado la actitud hostil con que llegó su esposo y haberse revestido inmediatamente de amabilidad y de paciencia. Ella pudo haber pasado por alto esas palabras y esas actitudes hirientes de su esposo y haberle respondido con amabilidad y con cortesía. Es probable que con esto pues ella hubiese desarmado a Augusto, y si aún esto no hubiese pasado, pues ella podría tener la satisfacción de haber obrado como Dios quería que ella obrase. La Biblia dice en Proverbios 15:1: la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Hay una sabia reacción que nosotros debemos practicar cuando nosotros disintamos de las palabras o de las actitudes de los demás. ¿Cuál es? Callar. Hay momentos en los cuales debemos callar, sobre todo en esos momentos donde hay tanto choque, como que vemos que el otro está así muy alterado. Lo mejor es callar. ¿Qué acciones podemos incorporar, Ángelo, a nuestras vidas cuando disintamos de lo que los otros piensen o digan? Bueno, yo creo que algo que podemos hacer para cumplir este primer principio es callar cuando el otro quiera pelear, ¿sí? El adagio dice: para pelear se necesitan dos. Y yo diría que con 1,5 es suficiente. O sea, con que usted medio esté alteradito, ya le va a contestar al otro. Si usted es de los que fácilmente se deja provocar, pues usted va a tener muchos conflictos en su vida. Santiago, el escritor bíblico, en el capítulo 1:19, que ya lo leímos, él nos está hablando de las relaciones. Y para tener relaciones saludables, nosotros debemos aprender a tener la boca cerrada cuando hay que cerrarla. Para nada pues es sabio
consentir una provocación o continuar una pelea de la cual lo más probable es que después nosotros nos vamos a arrepentir. Callar cuando el otro quiere pelear. ¿Qué otra acción debemos incorporar a nuestra vida para cuando disentimos con los demás? El otro consejo sería calle cuando el otro quiera ofender. Hay gente que en momentos nos quiere ofender. No sé, eso nos pasa. En nuestra naturaleza pecaminosa somos así. Tan importantes son las relaciones para el Señor que Él nos ordena. En Lucas 6:29 lo siguiente: si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra. Si alguien te quita la camisa, no le impidas que se lleve también la capa. Obviamente está hablando de manera figurada el Señor para mostrarnos que son más importantes las relaciones que las cosas, inclusive que el querer tener la razón. Son muchas las veces en que usted recibirá razones meritorias, ¿sí?, para engancharse en una pelea con alguien. No lo haga, más bien huya de eso, quédese callado, respire profundo, si es necesario póngase a orar, pero por favor no reaccione continuando la pelea. Salomón dio excelentes declaraciones sobre las ofensas. Él dijo que la mejor forma de uno reaccionar frente a las ofensas es ignorándolas. Voy a leerle 2 versículos. Proverbios 12:16 dice: el necio muestra enseguida su enojo. O sea, cuando uno reacciona rápido en su enojo, Oscar, se está comportando como un necio, lo está diciendo Salomón. Sigue diciendo el texto: pero el prudente pasa por alto el insulto. O sea, la manera como nosotros reaccionamos dice mucho de nuestra necedad o de nuestra sabiduría. Proverbios 19:11 dice: el buen juicio hace al hombre paciente, su gloria es pasar por alto la ofensa. Nosotros pensamos que nuestra gloria es defendernos. No, dice Salomón lo contrario: la gloria del hombre es pasar por alto la ofensa. En el caso de la historia que usted relató, ¿cómo debió haber sido la reacción de Valentina? Bueno, si ella hubiese guardado silencio o si hubiese pasado por alto la ofensa, como nos comenta aquí Salomón, si ella hubiese contestado con amabilidad, es muy probable que hubiese desarmado el corazón de Augusto. Pero el gran enemigo que tuvo Valentina no fue su esposo, sino su propio orgullo. El esposo es simplemente un detalle en ese suceso. Realmente con quien Valentina luchó y perdió su batalla fue contra su propio ego. Fue el ego el que le murmuró allá en su mente a Valentina: uy, qué hombre tan insensible, tan injusto, él no me valora, mejor viviría sin él, ese hombre no me merece. Yo creo que para nada es sabio que nosotros seamos tan reactivos. Hay un dicho oriental que dice lo siguiente: no hables si lo que vas a decir no es tan bello como el silencio. Ángel, hasta aquí hemos visto el primer principio para disentir sin pelear, el cual es aprenda a callar. Y 2 acciones que podemos incorporar a fin de lograrlo son: calle cuando el otro quiera pelear, y calle cuando el otro quiera ofender. Así que, apreciado oyente, si usted quiere continuar y conocer más a fondo este tema sobre cómo disentir sin pelear para aplicarlo a su vida, lo esperamos el próximo viernes para continuar con la segunda parte de este interesante tema y área importante para aplicar a nuestra vida. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Si desea comunicarse con nosotros, llámenos al teléfono 316-404-3113. 316-404-3113. También nos puede escribir cualquier comentario al correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com, o puede ingresar en Facebook en el muro de Vidas con Propósito. Recuerde, nos vemos entonces el próximo viernes y les deseamos que pasen un día muy feliz.